Hola a todos, bienvenidos a un nuevo debate de Animal Health. En este caso hablaremos sobre Salmonella, la bacteria zoonósica que más brotes de origen alimentario causa en Europa al año. De hecho, en España este año la Salmonella ha sido actualidad porque hemos vivido un brote de salmonelosis en humanos que ha estado relacionado con el consumo de productos derivados del huevo. No obstante, sí que hay que remarcar que los brotes de Salmonella que se producen en humanos son esporádicos y su bajo número pues se corresponde en gran medida al trabajo que realizan los ganaderos y los veterinarios desde la granja hasta que el producto final llega a la mesa del consumidor. En este debate vamos a abordar el impacto en salud pública que tiene la salmonela, pero también el impacto que tiene en el caso de la avicultura de puesta. Para ello contamos en esta mesa con expertos como Beatriz Muñoz, subdirectora general de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bienvenida, Beatriz. Tenemos también a Enrique Díaz Lluvero, veterinario y director del Instituto de Estudios del Huevo. Bienvenido, Enrique. Contamos también con Beatriz Esteban, empresaria avícola de la Granja Virgen del Rosario. Bienvenida, Beatriz. Y con Jesús Rubio, veterinario y Global Marketing Avicultura en Calir. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Pues para romper el hielo vamos a empezar con Beatriz, hablando sobre la situación actual de la salmonela y la previsión para los próximos años. ¿Cuál es la situación actual de la salmonela en las granjas españolas, Beatriz? Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a Animal Health por esta iniciativa y asimismo agradecer la invitación que me permite pues, dar la visión del Ministerio de Agricultura. En relación a tu pregunta, ¿cuál es la situación? Pues yo considero que la situación sanitaria de las granjas de ponedoras en España es satisfactoria. Y pienso que eso es fruto del trabajo que se está realizando a través de los programas nacionales de control de salmonela que iniciamos ya en el año 2008. Cuando iniciamos estos programas, la prevalencia de manadas ponedoras adultas era en torno a un 13%, pero enseguida, solamente 6 años después, conseguimos ya llegar al objetivo de la Unión Europea, que es una prevalencia en torno a un 2 o inferior a un 2, con lo cual podemos decir que estamos en una buena posición, ya que eso significa que el 98% de nuestras manadas son negativas. Eso es un dato muy importante. Es cierto que ahora el reto es mantener estos niveles, niveles que más o menos estamos consiguiendo mantener, si bien es cierto que en 2019 tuvimos un leve repunte, ¿no? Y también en el 2021. Pero bueno, con los datos preliminares de 2022 todo apunta a que volvemos otra vez a alcanzar el objetivo. Además es especialmente importante porque España es una gran productora de huevos a nivel europeo. Así es. No sé, Jesús, si siguen siendo Enteriditis y Tifimorum las dos salmonelas más prevalentes en puesta. Bueno, yo diría que dentro de los niveles de prevalencia que ha comentado ahora mismo Beatriz, y estamos moviéndonos dentro de ese prevalencia objetivo, y si analizamos un poco y vemos la última información oficial que podamos tener sobre serotipos de salmonela, sí es cierto que Enteritidis sigue siendo la salmonela más prevalente. Si sumamos tanto Tifimurium como las monofásicas de Tifimurium, estaríamos en la segunda posición. Y luego tenemos, pues, digamos, un fondo de saco donde hay diferentes serotipos de salmonela que pueden variar de uno a otro según los años, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que seguir poniendo el foco en Enteritidis y Tifimurium como los dos serotipos más importantes en avicultura de puesta. Aparte de estos dos tipos que comentaba Jesús, no sé si, Enrique, si tenemos algún otro que también genere preocupación. Bueno, salmonelas hay muchos miles de serotipos diferentes, varios miles. En avicultura de puesta, la tercera sería infantis, sería la salmonela en tercera posición. Si bien luego en humana, pues los casos de salmonelosis por salmonella infantis serían muy inferiores al 2%, con lo cual estamos hablando ya de problemas más pequeños, ¿no? Luego tendríamos la Newport, que sería la cuarta, que podría tener alguna relevancia en el sector, ¿no?
En cualquier caso, en avicultura de puesta, como ha dicho ya, la enteritidis es la más frecuente y la más importante. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Agricultura a este respecto, Beatriz? Bueno, a ver, en el programa no solamente vigilamos Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium, sino que investigamos cualquier tipo de salmonela en general. Ello nos permite, bueno, con toda esta información, ver qué tendencias hay en la epidemiología y en la patogenia de salmonela, ver cuáles son las más prevalentes en los brotes de toxinfecciones alimentarias y asimismo ver la significancia que tienen en relación con las resistencias antimicrobianas. Con todo esto es con lo que evaluamos si es necesario continuar estableciendo medidas de control con enteritidis y typhimurium o es necesario cambiar, ¿no? Actualmente yo creo que están bien elegidas y estas dos son los objetivos. Pasando al siguiente bloque, vamos a mencionar qué es lo que necesita realmente el sector de la avicultura. Voy a seguir contigo, Beatriz, porque como comentábamos al iniciar el debate, España es el tercer país de la Unión Europea en producción de huevos. Pero ¿cuál es nuestra posición en comparación con otros países de Europa en cuanto a prevalencia y nivel de toxinfecciones? Vale. Bueno, somos el tercer país en producción y además somos grandes exportadores, lo cual también es importante, ¿no? Y siempre un país exportador está muy tensionado, ¿no? Porque al final la exportación se basa en la sanidad que tengas. Cuanto mejor sanidad tengas, a más mercados puedes llegar. Con lo cual para nosotros, bueno, pues el mantener bajos niveles es, aparte de la salud pública, que es lo principal, pero también todo el tema de la exportación. Para saber en qué situación estamos, hay un informe One Health que hace la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria junto con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. En este informe sí que nos cuantifican el número de casos humanos por salmonela y los brotes de toxinfecciones alimentarias. Y ahí estamos en sexto y cuarto lugar, respectivamente. Sin embargo, este informe hay que verlo con cuidado, porque no existe una armonización. O sea, cada país no está armonizado cómo se hace la vigilancia, cómo se hace la comunicación, con lo cual son datos que hay que tomar con mucha cautela. Sí que es mejor tomar el dato de la prevalencia en aves, porque en ese caso sí que existe un reglamento de la Unión Europea y ahí sí que se fijan los criterios y los 27 Estados miembros lo hacemos todos de la misma manera. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en el año 21 tuvimos que es el último año que tenemos datos, tuvimos un pequeño repunte, ¿no? Pues entonces estamos entre los 7 países que no cumplimos el objetivo. Enrique, si quieres aportar algo. Sí, bueno, no solo mencionar que entre esos 7 países hay países, está el segundo productor, que es Francia, o sea, quiero decir que no es un problema, es un problema generalizado y lo que sí que es importante y vemos como sector es lo que ha comentado Beatriz al principio de los buenos resultados del programa de control de salmonela, que empezando en unos índices bastante elevados cuando se inició en el 2008, se redujo drásticamente, ¿no? El tema es que una vez que hemos llegado a estos niveles, ahora estamos en una situación pues un poco que una manada más o menos pues te puede cambiar un año los resultados. Tenemos un año baja, al año siguiente sube un poquito, repunta. Estamos en una situación, yo creo que a nivel de Europa bastante estable. De hecho, creo que podríamos decir que es muy buena en general tener solo un 2% de manadas positivas. Digo lo de solo entre comillas, pues es un logro, ¿no? Luego hay que tener en cuenta todo el resto de controles que hay, lo cual hace que el consumo de huevos sea una cosa muy segura, ¿no? El plan de control con las revisiones periódicas cada 15 semanas hace que esté muy vigilado la salmonela en nuestro sector. Muchas veces también, y lo has comentado al principio, se dan casos de brotes que pueden estar relacionados con el consumo de huevos o no, pero que no vienen directamente relacionados con el estatus sanitario de la granja,
sino más bien con luego malos manejos o malas praxis a la hora de manejar el huevo, ¿no? El estatus sanitario en España creemos que es bueno, se ha hecho un esfuerzo muy importante en todos los aspectos y básicamente basado en dos cosas, vacunación y control de bioseguridad en las granjas, y a partir de ahí, motivado con el Plan Nacional de Control de Salmonela, pues ha reducido el estatus. Lo único comentar, pues eso, que dentro de esos 7 países que decía Beatriz, pues hay países como Francia, grandes productores, ¿no? En general, en todos estos años que llevo en el sector de la salud animal, he visto que España, en líneas generales, es bastante top. Es decir, la sanidad animal española está entre las primeras de Europa, pero en el caso de la salmonela, Jesús, ¿tú qué crees que necesita el sector de la avicultura para que España esté a la cabeza de Europa en prevención y en control de la salmonela? Bueno, yo diría que las herramientas están ya, es decir, afortunadamente tenemos un plan nacional que marca las directrices, afortunadamente tenemos vacunas registradas que permiten apoyar bien la inmunidad, alargarla, cubrir y proteger pues, hasta ciclos finales, que ahora pues, un poco puede ser el problema. Las gallinas, gracias a la evolución genética, están mucho tiempo en el gallinero y hay que de alguna forma crear programas vacunales que ayuden a alargar y a proteger pues, hasta 100 semanas, ¿no? Que al menos las guías de manejo indican que puede una gallina estar produciendo bien, en huevos de calidad y en buena cantidad, ¿no? La bioseguridad es un tema que es ya intrínseco al sector, es decir, nadie se plantea no trabajar de forma ordenada en bioseguridad, de forma estricta y hacer toda la presión sobre ese tema. Yo creo que las herramientas están. Lo que puede necesitar el sector es quizá un apoyo a la hora de implementar herramientas, es decir, la hoja de ruta está trazada y lo que puede necesitar una empresa avícola es precisamente pues, ayudas para que se implementen temas de bioseguridad. Aquí es vital la formación, es decir, todo aquel curso que se pueda originar para los trabajadores, crear un poco esa cultura de bioseguridad, desde luego será bienvenido. Y por supuesto, pues bueno, que implementar vacunas que, como ya ha comentado antes Enrique, pues han sido, yo creo que un punto clave también a la hora de frenar prevalencias, pues que no sean un elemento de coste, sino de inversión, ¿no? Para las empresas. Este sería para mí un poco la situación. Vamos ahora también a conocer un poquito más la opinión del sector ganadero. Beatriz, Esteban, ¿qué crees que necesita el sector? ¿Quizá más apoyo de la administración, más subvenciones, mejorar de alguna manera la bioseguridad en las granjas? ¿Cómo lo ves? Pues considero que necesitamos más ayuda por parte de la administración, pero ya no únicamente en temas subvenciones, sino también, por ejemplo, en campañas de concienciación en materia de bioseguridad. Luego también todos sabemos que la bioseguridad tiene un alto impacto económico en las empresas, por lo tanto se debe tratar no como un gasto, sino como una inversión que repercute en la producción y en definitiva en la salud pública. Sobre el apoyo de la administración, Beatriz. Bueno, la verdad yo recojo el guante y me sorprende muchísimo porque hablo mucho con Enrique de bioseguridad y le recalco siempre, ¿no?, la importancia de tener un plan de bioseguridad adecuado, ¿no?, en las explotaciones avícolas. Yo sé que estáis trabajando como sector, siempre han tenido nuestro apoyo. De hecho, hemos hecho recientemente unas jornadas por otro tema, por influenza aviar, ¿no? Y ahí se ha resaltado, ¿no?, la mejor herramienta que es la bioseguridad y el trabajo conjunto con el sector. Nosotros trabajamos, nuestra subdirección trabaja muchísimo en bioseguridad en todas las especies y, bueno, y siempre de la mano con el sector, y cualquier apoyo que se necesite para eso saben que nos tienen siempre dispuestos a todo mi equipo y además encantados de participar en cursos o dar formación o lo que sea necesario, vamos. Sí, efectivamente la bioseguridad en unas granjas, en el sector nuestro, es un elemento crítico. Hay que darse cuenta que nuestro sector no dispone prácticamente de medicamentos.
todo se hace a través de buen manejo y buena gestión de la bioseguridad. De hecho, pues el consumo o los problemas de patologías son muy pequeños, y eso es gracias a que se ha trabajado mucho en esos dos aspectos. Pero, lógicamente, la bioseguridad es un tema muy transversal. O sea, no basta con un empresario preocupado que ponga unas normas estrictas, sino que luego, cuando se van a jugar al dominó o al mus en el bar del pueblo, si se junta con otro que tiene 4 gallinas, otros animales, o sea, tiene que ser una cosa de concienciación, y todo lo que ha dicho Beatriz, Esteban, es fundamental, es la formación, es que la gente que trabaja en una granja sea muy consciente de aspectos que de otra manera pasan desapercibidos, ¿no? Pues yo qué sé, el manejo de rutinas tan tontas como las puertas, ¿no? Son cosas que muchas veces no se da cuenta la gente del riesgo que es dejarse una puerta abierta en una granja, ¿no? Entonces, por mucho control que ponga el empresario en todo eso, tiene que ser también parte de que lo sienta el trabajador, ¿no? Entonces, para eso la formación es crítico. Y luego, sobre la ayuda de la administración, más que ayuda económica, yo creo que es un tema también de necesidad de coordinación, porque luego nuestra administración, tenemos las comunidades autónomas y la administración central. Entonces, aquí, bueno, pues hay comunidades autónomas donde la agricultura tiene un peso muy importante y tenemos una ayuda no económica en todos los sentidos. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, pues realmente somos un sector prácticamente insignificante, entre comillas, o comparado con otras fuentes de la economía de esa comunidad autónoma. Y entonces, hay una labor de coordinación, de liderazgo de este tipo de cosas, pues sería muy bien recibido por el sector, ¿no? Volviendo al tema de la formación, siempre me llamó la atención las estrictas medidas de seguridad que hay que llevar en cualquier granja, ya sea de avicultura, de porcino. Por ejemplo, entras en un hospital y no pasas ni una milésima parte, ¿no?, de los controles y de las medidas. Por eso, Beatriz, ¿cómo de importante, lo mencionaba antes también tu tocayo Beatriz, lo mencionaba Enrique, cómo de importante es la formación de esos trabajadores de la granja? Bueno, yo creo que ya lo ha dicho Enrique, ¿no? La formación es muy importante porque la formación de los trabajadores, que son los que en realidad están en contacto con los animales, ¿no? Y esa formación es clave, pues, para que se conciencien, ¿no?, de la importancia de todos los detalles, como ha dicho Enrique. Las granjas de avicultura tienen en general una bioseguridad muy buena si hablamos de instalaciones. El problema de la bioseguridad es que no son solo instalaciones, es una forma de trabajar. Entonces, lo que ha dicho Enrique de dejarse una puerta abierta, ya tenemos documentado que esa ha sido la causa de 2 de los focos que hemos tenido de influenza aviar, por ejemplo. No, es que la granja tenía muy buena bioseguridad, sí, pero es que se dejaba la puerta abierta. Entonces, por eso digo que es muy importante, es un continuo, o sea, la bioseguridad no son solo instalaciones, que también, pero es un continuo y es trabajar en bioseguridad, y para eso la concienciación y la formación es la mejor herramienta. ¿Qué es lo que hacéis más hincapié en tu granja, Beatriz, sobre el tema de la bioseguridad? Pues principalmente formación a los empleados que están más en contacto en granjas, y luego también control de todos los camiones que entran. ¿Cuál es, digamos, el que dirías el talón de Aquiles? En lo que más tenemos que hacer hincapié, ¿en alguna medida en concreto? Es que yo creo que más que una medida es la combinación de varias, porque si te centras en una, que se puedes considerar muy importante, pero no pones el mismo foco en el resto, o sea, no haces nada únicamente con una, es una combinación. Volviendo también al tema de la bioseguridad, para seguir en él, las encuestas y la valoración de la bioseguridad en las granjas es un tema que sigue en activo. Con la nueva situación de la gripe aviar se ha incrementado. Es una pregunta que va tanto para Beatriz Muñoz como para Enrique. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? La bioseguridad es lo más importante. ¿Pero con la gripe aviar ha ido a más? Sí, claro. Con la gripe aviar se ha visto, ¿no?, que bueno,
A ver, este año ha habido una epidemia en toda Europa y claro, las granjas que tienen menor bioseguridad pues tienen mayor papeleta de tener focos. También es cierto que en granjas, en teoría, con una buena bioseguridad también ha habido focos, porque era lo que hablábamos, no solamente tener buenas instalaciones, sino trabajar con esa bioseguridad, ¿no? Pero claro, la bioseguridad ahora mismo es una herramienta fundamental. Las vacunas nos pueden ayudar mucho y nos ayudan muchísimo, pero no vale simplemente con vacunar, tiene que ser una combinación de cosas y ahí, ¿no? Pues todo el arsenal terapéutico que tenemos, ¿no? Sobre todo las vacunas, pero junto con la bioseguridad. Sí, es fundamental. Sí, no, yo creo que está dicho, pero el tema es entender la bioseguridad como una forma de trabajar, no es una cosa que se pueda medir, el arco, la fosa, el no sé qué, todo eso está muy bien, pero sobre todo tiene que ser una forma de trabajar de todas las personas que están allí, que no haya, porque el error, el más mínimo error, aunque hagas 99 cosas perfectas, un solo error te puede hacer que entre una enfermedad en una granja, ¿no? Hay cuellos de botella que habría que trabajar, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es la recogida de desperdicios y de la entrada de camiones y demás. Eso es un tema que habría que ver, no sé de qué manera, cambiando los sistemas de manejo de todos esos residuos, porque ahí es una de las puertas de entrada, porque son camiones que van de granja en granja y es muy fácil pues, que te puedan trasladar de una a otra, ¿no? Aunque haya túneles, aunque haya arcos de desinfección. Bueno, si se evita que entren los camiones, en vez de una vez cada semana van una vez cada año, sería mucho mejor, ¿no? Es un poco, o sea, reducirías el riesgo por 52, que es importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que la bioseguridad, ahora con la influenza aviar, que era tu pregunta, pues sí, la gente, lógicamente, a nivel personal, a nivel de cada empresa, pues ha tomado se hace mucho más hincapié, ¿no? Ha tomado otra dimensión. Yo sí, si me permitís un apunte sobre ese tema, y ya que hablamos de valoración de la bioseguridad, independientemente de que no hemos llegado al nivel de perfección seguramente, pero estamos haciendo muchas cosas. El sector hace muchas cosas a nivel de bioseguridad. Si uno imagina la cantidad de cosas, de barreras que pone en una granja para evitar esto, es decir, lo que nombraba Beatriz, control de camiones, control de personas, en algunos sitios incluso ya se opta por la ducha del personal antes de entrar en las instalaciones, filtrados a veces incluso de aire, etcétera. Todo esto de alguna forma para valorarse, como hablamos de valoración, yo creo que también debería de, si me permitís, venderse, ¿no? al consumidor, ¿no? Porque realmente ponías el ejemplo de los hospitales, ¿no? Alguien puede entrar muy libremente por un hospital sin ningún tipo de medida y evidentemente ahora una persona no puede entrar a una instalación avícola así, ¿no? Es decir, tiene que seguir unos circuitos, hay unas barreras y, bueno, y según de dónde venga directamente no puede entrar, ¿no? Por lo tanto, esto que lo está haciendo el sector desde hace mucho tiempo, que le cuesta también dinero, quizá deberíamos de exponerlo un poco más, de exhibirlo un poco más, ¿no? Porque realmente la gente no se da cuenta de hasta qué punto podemos llegar para preservar a las aves pues, de temas de salmonela, influenza y de todo lo demás, ¿no? Esto sería interesante. Vamos a pasar al siguiente bloque en el que vamos a conocer un poquito más lo que es a pie de granja, ¿no? La primera pregunta va a ir para ti, Beatriz, es para conocer un poquito más a fondo las necesidades que tenéis ahora mismo los avicultores. ¿Qué herramientas necesitáis desde el sector de la avicultura frente a la salmonela? Sí, pues a lo mejor quizá una de las herramientas que necesitaríamos sería la subvención a nivel nacional de la vacuna frente a la salmonela, ya que como han comentado anteriormente, ahora depende de cada comunidad autónoma y en algunas sí que la subvencionan y en otras no, por lo que se crean desigualdades entre los productores. Y luego también otro tema sería la agilidad en la transmisión de los resultados en la toma de los controles oficiales, que en muchas ocasiones se dilatan demasiado en el tiempo y pueden suponer un problema para el consumidor, como también para un caos para la granja.
Parece que con el tema de las comunidades autónomas, Enrique, te he visto ahí hacer No, es que es verdad, o sea, vamos a ver, el problema es que tenemos la administración que tenemos, totalmente periférica en muchas decisiones, y es así. Entonces, se dan este tipo de cosas. En una comunidad autónoma se subvenciona la vacunación y en otros no. Y es así, eso es una realidad, ¿no? Eso, ¿quién tiene la culpa? Pues el sistema, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar? Pues bueno, aquí hay dos factores. Uno es simplemente el económico y el coste, y otro es que por no financiar la vacuna no se haga bien las aplicaciones o no se apliquen de manera correcta por ahorrar alguna... Porque hay épocas donde los beneficios son... Bueno, los costes son mucho más altos que los precios de venta. Entonces, la tentación de ahorros o de recortar en alguna cosa se puede dar, ¿no? Entonces, yo creo que la salmonela es un tema muy serio con el que no se puede jugar de ninguna manera. Estamos hablando de una zoonosis y es un tema muy importante. Entonces, yo no sé, pero claro, aquí entramos en la decisión de las comunidades autónomas y ahí es muy complicado yo creo que una organización más periférica sería bueno para el propio sector, ¿no? Para los agricultores, organizarse en vez de en una organización nacional, organizarse de una manera más regional o autonómica. Bueno, yo también aquí quería apuntar algo, tal y como decía antes Jesús, ¿no? El gasto en vacuna yo creo que se tiene que ver como una inversión. Entonces, bueno, también el ganadero tiene que darse cuenta de que eso es una inversión. Y luego, en lo que ha dicho mi tocaya Beatriz en relación a los resultados de los análisis. Bueno, eso es un tema que discutimos mucho, ¿verdad, Enrique? Cada vez que puntualmente algún análisis se retrasa porque ha caído en fiesta, por lo que sea, ya parece que todos los análisis se han retrasado. La verdad es que tenemos un laboratorio, el laboratorio de Algete, que bueno, me gusta presumir porque, aparte de sus técnicos, ¿no?, que tienen unos conocimientos, bueno, pues a nivel de cualquiera de los mejores, tienen un tiempo de respuesta rapidísimo. Luego puede haber casos puntuales que algún análisis haya podido retrasar, pero en líneas generales son, la verdad, el tiempo mínimo imprescindible que se tiene que tardar para hacer la prueba. Estoy de acuerdo. El problema es que entran más factores que los laboratorios. Entra la toma de muestras, entran costumbres de no, tomamos las muestras los jueves y así se mandan, y entonces el lunes cuando llegas empiezan las analíticas. Entonces aquí es importante revisar todo esto, porque al final no es culpa de nadie, pero es culpa de que el sistema no acaba de funcionar en algunas ocasiones. Es verdad que son excepciones, pero ahora hay una normativa de AESAN, en caso de que salga una sospecha de recoger los huevos de los clientes. Entonces, una de las opciones que el sector puso en marcha es decir, desde la toma de muestras hasta el resultado definitivo no comercializo esos huevos. Entonces, eso, si el periodo total es de 3 días o 4, pues es muy factible manejarlo. No en todas las granjas pueden hacerlo, pero muchas sí lo pueden manejar porque tienen capacidad de almacenaje y tienen distintas naves, con lo cual pueden realizarlo, ¿no? El problema es cuando haces eso y en vez de tardar 4 o 5 días se te va a 10 o 12. Entonces, ahí se complica. Entonces son cosas, bueno, que hay que revisar simplemente. Si ahora eso pasa en un porcentaje, pues que el año que viene pase en la mitad, ¿no? Este es el camino, creo que al final lo importante aquí es preservar la salud pública, ¿no? Entonces estamos hablando, como he dicho antes, de un tema muy serio que es la salmonelosis, y cuantas más medidas haya para que se limite el riesgo, pues mejor para todos, ¿no? Hablaba Enrique de preservar la salud pública, que es muy importante, de
la importancia de tener en cuenta que la salmonela es una zoonosis. Tú, Beatriz, estás en el meollo de la cuestión, ¿no? Estás coordinando, digamos, un poco todo esto. No sé qué responsabilidad sientes que tienes, porque al fin y al cabo tu labor es proteger a la población de todo este riesgo zoonósico. Hombre, como responsable de sanidad animal en España, sí que siento esa presión que dices, ¿no? Mi principal trabajo, ¿no?, es garantizar que los animales están sanos y que los alimentos, para que así los alimentos que procedan de esos animales, ¿no?, no son ningún problema para salud pública. La verdad es que el programa de control y todas las medidas que hacemos con salmonela es el ejemplo, yo creo, paradigmático de One Health, ¿no? Aquí, cuando investigamos cualquier tema de cualquier brote, tenemos un protocolo y trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, trabajamos con la ESAN, con el Instituto de Salud Carlos III, y eso nos permite, pues, coordinarnos entre todos y establecer medidas a la vez, tanto en el campo de la granja, ¿no?, pero también de la salud pública. Entonces, bueno, sí que es importante. Traslado también esta pregunta a la parte, digamos, empresarial e industrial, ¿no? Estáis prácticamente obligados a hacer medicamentos eficaces, ¿no? Sí. Bueno, o sea, evidentemente nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador. Sentimos que somos responsables, ¿no?, de ofrecer un producto, y además del producto que estamos hablando, porque estamos hablando de un producto que sale directamente del interior de un animal y llega casi en ese estado puro al punto de venta, ¿no? Entonces no hay por el medio ningún procesado, ¿no?, prácticamente. Por lo tanto, yo creo que nos sentimos 100% responsables, y el objetivo último de un veterinario que trabaja en una empresa de avicultura o en una empresa de agricultura es sacar al mercado un huevo libre de salmonela. Eso no tenemos ninguna duda. Obviamente luego hay otros elementos en la cadena que deben acompañar a esto, ¿no? Estamos hablando de si producimos una salsa o producimos una tortilla o lo que sea, lo hagamos de tal manera que evitemos el crecimiento, ¿no? Pero evidentemente nos sentimos ampliamente responsables y ponemos todo el empeño en que esto sea así, ¿no? Está claro. Se pone mucho empeño, pero a veces sí es verdad que hay casos esporádicos, como el que hemos vivido aquí en España hace muy poquito. Una pregunta para Enrique. ¿Qué percepción crees que tiene el consumidor final, el cliente final, sobre el control de salmonela que se hace aquí en España? Creo que es muy bajo, ¿no? Es uno de los problemas, es que la población general no conoce, cada vez es más urbana y no conoce lo que es la realidad de las granjas. Realmente ahí nos falta mucha comunicación, ¿no? Es una pena porque mira, el año pasado desde el Instituto de Estudios del Huevo hicimos un decálogo de prevención de la salmonelosis, y fue el tuit más visto de todo el año. Tuvo muchísimos seguidores, mucho impacto. Y una de las cosas que les sorprendía a la gente y que comentaban era lo de que había revisiones cada 15 semanas de las gallinas. No tenían ni idea, ¿no? Lo del no lavar el huevo, lo de que si la cáscara, todo eso había más o menos cierto conocimiento, pero que cada 15 días se revisaban los lotes de producción, eso no lo conocían, ¿no? Y creo que es un tema importante, ¿verdad? Que es muy difícil y muy costoso, porque comunicar a la población en general es difícil. Los canales, además ya no hay canales tradicionales como antes, ahora cada población se usa una fuente distinta de información, entonces es realmente complicado. Y bueno, la verdad que es una asignatura que tenemos ahí pendiente, ¿no? Como sector, comunicar. Realmente si supieran lo bien que están las granjas, se sorprendería mucha gente, ¿no? Se siguen las imágenes que hay por ahí antiguas, pero si vieran realmente lo que es una granja actual, es impresionante, ¿no?
Sí. Como empresa... Perdona, yo creo que Enrique tiene mucha razón. Yo creo que el público en general no es consciente. Por un lado, sí que tiene la tranquilidad, ¿no?, de que va al supermercado y cualquier producto de origen animal no les causa ningún miedo, ¿no? Yo si voy, bueno, estuve por el norte de África, pues la verdad comí poca carne allí, ¿no? Me gusta mucho la carne, pero allí pues no se me ocurrió, ¿no? O si vas a ciertos países, pues tienes más cuidado con una serie de productos, ¿no? Sin embargo, en España y en general en Europa, ¿no?, tenemos los más altos estándares de seguridad y cualquier persona puede ir tranquilamente a un supermercado, a cualquier tienda y tranquilamente comprar un huevo o comprar un filete, un pescado, lo que sea, ¿no? Pero es una pena de que, por un lado, el consumidor sí que tiene esa tranquilidad, pero por otro lado no tiene la concienciación de que, bueno, eso viene por el trabajo que hay detrás, que eso no cae del cielo, ¿no? Es un trabajo que hacen los ganaderos con el apoyo de los veterinarios, de su sector y de la administración, y la verdad es que sí, que es una pena, ¿no?, que no se conozca. Sí, un comentario al hilo de lo que decías, Beatriz, es la exportación, ¿no? España es un país muy exportador, Europa es el mayor exportador como región, a pesar de que no somos los que producimos más barato, ¿no? Entonces, aunque nadie lo dice, pero ahí hay un trasfondo de garantía, de calidad del sistema de producción europeo, ¿no? El modelo de producción europeo es muy garantista, asegura mucho la calidad, el bienestar de los animales, muchas cosas que otras regiones no hacen, ¿no? Entonces, eso es una de las razones, aunque yo no, bueno, es mi opinión, de por qué Europa es el principal exportador, ¿no? Porque en muchas regiones desde España exportamos a países desde todo el mundo. Hong Kong, Japón, o sea, estamos exportando a países de lo más curioso, ¿no? Yo cuando lo veo digo, no, también aquí, ¿no? Y eso es basado no en precios solo, ni mucho menos, sino también en esa calidad que tiene la producción europea, ¿no? Pero falta que la gente lo comprenda y lo entienda mejor, ¿no? Tú, Beatriz, como empresaria avícola, como ganadera, ¿qué crees que falla? ¿En qué crees que tienes que hacer un poquito más de hincapié para que se conozca la buena labor que estáis haciendo? Pues yo creo que en campaña de concienciación al consumidor final, bien sea, por ejemplo, a través de campañas en televisión o otros medios de comunicación, e incluso en los propios puntos de venta. No sé. Yo diría, no, yo quiero un poco reafirmar las palabras de Enrique, ¿no?, de la situación, no sé si decir privilegiada, pero de alto nivel que tenemos en Europa. Es decir, si uno revisa un poco la geografía mundial, ahora en algunos continentes, sobre todo en Sudamérica, se empiezan a plantear, vamos a decir, gérmenes de Programa Nacional de Control, pero están todavía muy alejados de esta situación. Estados Unidos no opera igual que nosotros, ni mucho menos. No sé, en temas como vacunación, pues llevan estrategias un poco diferentes. Por supuesto, Asia está, pues yo diría que años luz de la realidad europea. Por lo tanto, estamos viviendo en un entorno donde se trabaja al máximo nivel para lograr estos niveles de prevalencia que hablábamos al principio, ¿no? Y esto es un tema que creo que hay que poner encima de la mesa y destacar, ¿no? Es decir, realmente la situación que tenemos aquí es buena, es muy buena y diferente al de otros países. Eso no quiere decir que, a ver, digamos, tengamos una situación de riesgo en otros países, pero es verdad que nosotros estamos a un gran nivel. Comentábamos justo antes el caso de las vacunas. Beatriz Esteban pedía un poco más de ayuda de la Administración en vacunas. Beatriz Muñoz, desde la parte de Administración, decía que la vacuna, el ganadero tenía que verla como una parte de inversión, ¿no? Lo que está claro es que garantizar la sanidad de los animales tiene un coste. Ahora bien, ¿ese coste se puede repercutir al consumidor, Beatriz? Se debe repercutir al consumidor, ya que, por ejemplo, la lucha contra la salmonela representa un alto coste para las empresas que deben trasladar al resto de la cadena alimentaria. Enrique, ¿cómo lo ves? Más que se debe, se intenta repercutir. Unas veces se puede, otras no, es como casi todo. No, bueno, yo creo que en España tenemos ahora la ley de la cadena, que es una ley creo que muy novedosa a nivel mundial. Creo que está ayudando
ayudando en algunas cosas. Todo este incremento de costes que ha habido en este último año, año y medio, se ha repercutido una gran parte. Por desgracia, eso conlleva una inflación muy alta en el tema de alimentos. Entonces, si quieren bajar la inflación, es a costa de alguno de los eslabones. Es muy complicado, pero en líneas generales está funcionando mejor. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora, hasta hace un tiempo, los costes de producción eran una cosa y el precio de venta era otra negociación que no estaba relacionada. Ahora ya sí, y de hecho en muchas ocasiones pues sí se consigue, pero es muy complicado. Es un tema que creo que con la ley de la cadena tal como está ahora y unos cuantos años de aplicación para que los distintos eslabones entiendan al eslabón anterior y los anteriores al siguiente, podrá funcionar mejor. En líneas generales, ¿cómo evaluaríais el trabajo que se está realizando en las granjas españolas para garantizar la salud animal? Va para las dos Beatrices la pregunta. ¿Empiezo yo entonces? Sí, mismamente. Vale. Bueno, pues yo ya lo he dicho antes, yo creo que se está haciendo muy buen trabajo. Se hace un trabajo muy exhaustivo que, como hemos dicho, es desconocido, ¿no?, por el público en general. Enrique ha hablado de los autocontroles, ¿no? Autocontroles que se hacen de manera periódica, aparte del control oficial, que se hace más hacia el final del ciclo, pero hay unos autocontroles que son la base, ¿no? Todo el tema de la bioseguridad. O sea, yo creo que el trabajo es muy importante y bueno, y está dando sus frutos. Yo creo que sinceramente se están haciendo las cosas mejor en materia de salud animal y de hecho se tiene cada vez más control al respecto, y también de aquí quiero destacar la profesionalización del sector en estos últimos años y la concienciación en materia de salud animal. Yo, creo también que es muy importante el apoyo, ¿no?, que tienen que dar los veterinarios de explotación, ¿no? Porque bueno, al ganadero se le exige mucho y se le exige muchos conocimientos de sanidad animal, de bienestar y de toda una serie de cosas, ¿no? Y ahí se tiene que apoyar en la figura del veterinario de explotación. Precisamente ahí va la siguiente pregunta. Gracias, Beatriz. Sí. Me has ahorrado la introducción. ¿Qué acciones se toman en el día a día de una granja para proteger a los animales y a las personas y, bueno, en definitiva, contra la salmonela? Bueno, contra salmonela y contra todo. La veterinaria en España es un poco distinta que en otros países. Tiene varios componentes, por ejemplo, el componente de la producción animal, de la zootecnia, que en otros países no está dentro de la veterinaria, lo llevan otros técnicos. En resumen, España tiene una profesión veterinaria que ha ayudado a desarrollar la ganadería de una manera muy brillante. Yo he tenido la suerte de conocer muchos países y ver muchas granjas, no de avicultura, sino de otras especies, y realmente tenemos un nivel muy alto. Y eso, en gran parte, es debido, por un lado, lógicamente, a unos ganaderos y a unos profesionales que lo apoyan, pero también a una profesión veterinaria con una visión muy amplia, ¿no? Que la misma persona tenga control sobre el estatus sanitario y el productivo, yo creo que nos da un valor importante, ¿no? Creo que la veterinaria es fundamental en el desarrollo de... Tú como productora, Beatriz, ¿cómo ves la figura del veterinario? Consideramos que en el sector avícola hay escasez de veterinarios, ya que quizá en las universidades se centran más en otras ramas, como por ejemplo la de rumiantes. Entonces sí que se tendría que haber más importancia en el sector avícola. Bueno, y actualmente más que rumiantes en mascotas, ¿no? Ahora es todo inclusive los alumnos, ¿no?, que van a las facultades van muy pensando en mascotas o en animales exóticos también, curiosamente. Sí, está claro.
A ver, yo diría que el papel del veterinario es fundamental. Afortunadamente en este país tenemos un sistema, lo apuntaba antes Enrique, ¿no? Que bueno, ha hecho que los veterinarios estén trabajando dentro de las empresas, es decir, no se ha externalizado, o no en todas las empresas se ha externalizado el servicio veterinario. Y bueno, hay una concienciación sobre la producción, es decir, todo está concatenado, todo tiene una razón de ser y evidentemente, pues bueno, el veterinario yo creo que tiene la visión global, que es la importante en este tema. Pero es que además hay conceptos muy claros, ¿no? Los veterinarios conocen la inmunología, conocen la etiología, el origen de las enfermedades, y esto ayuda a la construcción de un programa vacunal, es la base. Es decir, si alguien tiene que diseñar un programa vacunal, tiene que tener los conocimientos para saber en qué momento coloca las vacunas, independientemente de que haya ya un SPC, hay una ficha técnica de producto que dice por dónde van las cosas, pero el criterio es fundamental, porque hay muchas variables y uno tiene que jugar con esto. Si en la mano de un veterinario hay un conocimiento, además de otras cosas, pues esa decisión será más fácil de tomar. Luego también el veterinario al final es un gestor de información. Al final hay una cosa buena y es que todos los proveedores que puede tener una empresa avícola, que hablan de nutrición, de vacunas, incluso de instalaciones, aportan información. Y es el veterinario que está trabajando dentro de esta casa y que conoce la realidad de esta casa es el que mejor puede gestionar esa información, que es muy útil, que viene de muchas fuentes y le va a ayudar a tomar la decisión. Por lo tanto, me parece vital que el veterinario trabaje dentro de la empresa y que se mantenga esa figura, e incluso desde la universidad, desde la formación, no se abandone el concepto de producción animal en las facultades, que esto es un tema que ha sido muy importante, como bien decía Enrique, ha permitido que este sector crezca a los niveles a los que ha crecido y al nivel tecnológico que tiene este momento, ¿no? Que desde luego no tiene nada que envidiar con pues, otros países, otras regiones de Europa. Y Beatriz Muñoz, ¿cómo es la colaboración entre granjas, veterinarios y administración en sanidad animal? Y especialmente lo que estamos hablando de salmonela. A ver, la colaboración, bueno, yo a nivel del Ministerio, ¿no?, de Administración Central, mi colaboración más directa son con los representantes del sector. Yo directamente con las granjas no suelo tratar, claro. Bueno, hay a veces pues vamos a visitar alguna granja o tal, pero mi comunicación directa pues es con Enrique y con Mar Fernández, ¿no? Son con los dos que yo habitualmente, es raro la semana que con uno o con otro no me intercambio algún correo, ¿no? O sea que tenemos una colaboración muy estrecha. Nosotros somos conscientes en el Ministerio que trabajamos para el sector y que tenemos que ir de la mano, ¿no? De nada nos vale hacer algo si luego el sector no está de acuerdo o no lo puede implementar. Hay veces que las medidas nos vienen impuestas desde Bruselas, ¿no? Entonces lo que intentamos es, en conversaciones con los representantes del sector, poder adaptarla a la realidad española. Por eso tenemos un contacto pues muy estrecho con los representantes a nivel nacional, normalmente. Sí, pues es un poco, quizá uno de los talones de Aquiles de todo esto, es que hay relaciones en distintos planos y es muy difícil que sea transversal por el tema de las comunidades autónomas. Que yo no tengo nada en contra de las comunidades autónomas, solo lo destaco como que es bueno, son planos distintos, ¿no? Entre la comunidad autónoma, que es la responsable con las OCAs, que es la que tiene la relación directa con las granjas, pues ahí se dan circunstancias que varía de comunidad en comunidad. Y varía de comunidad en comunidad no por ningún tema político, sino más sencillo. En la comunidad autónoma, por ejemplo, en Balear, la avicultura debe ser la prioridad número 2000 de la comunidad autónoma, ¿no? Sin embargo, en Castilla o en Aragón o en otras zonas, pues la actividad ganadera es un aspecto mucho más importante y relevante, con lo cual ahí se funciona de una manera muy distinta y es uno de los temas que muchas veces chocas con ello, ¿no? Que
Hay técnicos de las OCAs que saben absolutamente todo el día, están al día, con una relación fantástica con los empresarios, y otras veces que su prioridad es controlar el bar de la esquina donde comen los alemanes cuando van de veraneo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas diferencias, pero en general creo que se está avanzando en este aspecto, y que la relación, como todo, mejorable, por supuesto, y hay días que estamos más reivindicativos, otros días estamos más, bueno, pues vemos que las cosas van saliendo. En general yo lo veo satisfactorio, la comunicación. He visto antes, cuando hablábamos de cierta escasez de veterinarios, no solo en avicultura, sino también en rumiantes, que había bastante consenso en esa falta de veterinarios. Entonces, la siguiente pregunta iba dirigida a Beatriz Esteban, pero la quiero hacer un poquito global para que me deis un análisis, cada uno, de vuestra opinión. Es decir, sí que estamos viendo que faltan veterinarios en lo que es el mundo rural, en la ganadería, pero no solo en España, es que es a nivel mundial. Pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Inglaterra. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo, a ver, que en España estamos a años luz de lo que pasa en otros sitios de Europa, como en Reino Unido o en Francia. O sea, es cierto que cada vez, bueno, por un lado, porque en España yo creo que sobran facultades de veterinaria. En Francia, no sé si, creo que hay 3 solamente, ¿no? Solamente hay 3 facultades de veterinaria, y en España, ¿cuántas tenemos? ¿14, 15? Posiblemente, sí. O sea, me parece que hoy nombraban otras nuevas. Sí, entonces, bueno, no es cierto que en España no haya veterinarios, y hay todavía bastantes veterinarios en el medio rural. Lo que sí que se nota, y que lo que está pasando en otros países, por escasez de veterinarios, nosotros estamos viendo que igual ahora era lo que hablaba antes, ¿no? Los jóvenes viven en un entorno más urbano, porque cada vez se vive más en grandes ciudades, y entonces desconocen más lo que es el mundo rural. Y ellos, cuando piensan hacer veterinaria, pues es en lo que conocen, en las mascotas, en los animales exóticos, y para nada piensan en los animales de producción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que irlo revirtiendo poco a poco. Yo el otro día llegué a casa y estaba una amiga de mi hija, y de repente me acordé que su hermana estaba haciendo veterinaria. Le digo, ¿qué tal tu hermana? Me dice, muy bien, ya está en 5º. Dice, está en una clínica. Digo, con los perritos. Dice, no, bueno, más bien con animales exóticos. El otro día le trajeron una serpiente. Digo yo, pero bueno, ¿a quién se le ocurre llevar una serpiente? O sea, es que, ¿no? Y mis hijas me reñían, bueno, mamá, digo, es que... O sea, que por eso los jóvenes, ¿no?, piensan en otro tipo de veterinario, ¿no? Claro, esto genera un problema, es decir, se me pone mala la serpiente y, bueno, tengo a alguien, pero tengo un problema en la granja y entiendo que puedo tener problemas a la hora de encontrar un veterinario. ¿Te ha pasado a ti, Beatriz? No, actualmente el servicio veterinario generalmente es bueno, y luego, además de disponer de los veterinarios propios de la explotación, también se tiene el apoyo de los veterinarios de las empresas proveedoras, pues bien sea, por ejemplo, de productos biológicos, de genética, o incluso también de nutrición. Entonces, en ese aspecto estáis cubiertos. Estamos cubiertos. No sé si tienes algún colega también al que le haya pasado de que no encuentro un veterinario y lo necesito ya. Sí, en algún caso sí. Ha pasado, sí, ¿no? Que sucede. Y más también, las empresas siempre están localizadas en el mundo rural, que todavía se agrava más el problema. Yo diría que, o sea, la profesión veterinaria sigue siendo atractiva. Al final, bien lo decías tú, hay 14 facultades y se llenan. Sí, se llenan. Somos productores de veterinaria. Diría a favor de la formación en España, que es muy curioso. Francia es un país que ha limitado muchísimo el acceso a las universidades, a las facultades de veterinaria, y algunos franceses están viniendo a formarse a España. Y hay facultades que están incluso dando alguna clase en francés y luego ejercen allá, con lo cual nuestra formación desde luego no es mala, eso lo tengo clarísimo. Lo que ocurre es que quizá no somos atractivos, es decir, no sabemos generar esa atracción por la producción animal. Este es para mí ese gran problema, por las razones que todos habéis comentado. Las empresas están donde están, la producción es en el mundo rural, la población cada día es más urbana. Bueno, y esto pues hace que se limite un poco el acceso, ¿no? Yo creo que tendríamos un poco que
valorar o revalorar de nuevo la figura del veterinario de empresa de producción, ¿no? Que está un poco denostada. Y a lo mejor puede que esté ocupada o empiece a ocuparse por otras, digamos, disciplinas, que puede ser, ¿no? Los ingenieros agrónomos tradicionalmente en Francia han tomado el papel también de este puesto, pero, insisto, el veterinario tiene los criterios para estos temas concretos, para poder desarrollar un programa de prevención que permita sacar al mercado un producto libre de... Sí, ¿no? Bueno, el tema de la veterinaria es que es muy distinta a la española de la de otros países. En Francia y en Reino Unido son eminentemente clínicos y el sistema de funcionamiento es lo que aquí entendemos por clínica veterinaria, pero que en vez de atender solo a nuestra compañía, atiende a todas las especies, ¿no? El modelo español es totalmente distinto, con mucho veterinario de empresa. Luego una parte muy importante, lo que ha comentado Beatriz, es el veterinario de las empresas proveedoras. Y ahí hay mucha especialización. Entonces son unos veterinarios que saben muchísimo, están al día en aspectos muy concretos, como puede ser inmunología o nutrición, pero a niveles muy altos, que no puede llegar el veterinario de una clínica en el Reino Unido o en Francia. Y ahí hay una gran diferencia a favor de España en ese sentido, ¿no? El hacerlo atractivo, pues bueno, como todo, también esto me imagino que será cíclico. Llegará un momento que la gente se harte de vivir en el centro de las ciudades y los veterinarios empiecen también a marcharse, pero es complicado y sí que lo que ven ahora mismo, lo que la sociedad, a mí una de las cosas que más rabia me daba es cuando me dicen que por qué no me dedico a la veterinaria. Digo, pues llevo toda la vida trabajando como veterinario, pero como no voy con el fonendo a ver a un perro, no me consideran veterinario. Pero eso es generalizado, o sea, cuando conoces a alguien, es lo que te dicen. Dices, bueno, no entienden la dimensión completa que puede tener un veterinario. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Yo, de hecho, bueno, tanto Enrique como yo somos de familia, además, de veterinarios, y mis hijas, ninguna de las dos, han estudiado veterinaria, ¿no? Y la pequeña, que le gustan muchísimo los animales, me dice, cuando ella salía a estudiar inglés a Estados Unidos o por ahí, y le preguntaban, ¿qué es tu madre? Decía, yo nunca digo que eres veterinaria. Digo, ¿por qué? No, porque si no me dicen, ¿y tienes perro? No tengo perro. ¿Y vives en una granja? No, no tengo granja. Dice, y entonces ella se inventaba cualquier cosa, pero yo, o sea, porque decía que lo mío era muy difícil de explicar. O sea, que la gente, es verdad, si no trabajas en una clínica, parece como que no eres, no eres veterinario. Correcto. O sea, y sobre todo veterinario de avicultura todavía es una especie como más rara avis, ¿no? Sí. Cambiando un poquito de tercio y volviendo a la salmonela, el siguiente bloque va sobre innovaciones que se han producido para el control, la prevención de la salmonela. ¿Qué nuevas herramientas han desarrollado las empresas de biológicos para luchar contra la salmonela, Jesús? Bueno, yo creo que tenemos que echar un poco la vista atrás. Yo creo que la gran innovación fue el desarrollo de vacunas vivas. Hasta más o menos 2009-2010, que coincide precisamente, lo hablábamos antes con Enrique, en el momento en que se establecieron los planes de control y ya, digamos, la utilización de vacunas vivas era una práctica general y casi obligatoria. Hasta entonces se utilizaban otras estrategias no tan específicas, con vacunas que buscaban, vamos a decir, la protección cruzada, pero no concretamente vacunas de enterititis o tifimurión. Ese fue para mí digamos, el punto de inflexión, a partir del cual empezaron a verse cosas. A partir de aquí se han desarrollado cosas. Bueno, en nuestra casa, en concreto, el año 2021 lanzamos una vacuna viva que se puede utilizar en el periodo de puesta. Hasta entonces no se podían utilizar vacunas en ese periodo porque se entendía que podría haber temas de excreción, etcétera, que un poco interferirán con los planes de control, ¿no? Pero bueno, se ha demostrado, y esto es un tema, una vez más, ¿no?, de inmunidad, ¿no? Si uno tiene un programa en recría suficientemente fortalecido, cuando aplicas una vacunación en puesta, lo que haces es impulsar la inmunidad que ya has generado previamente. Esto yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, la mayor innovación que hemos aportado en el último año. Hay que tener en cuenta, una vez más, que la genética está trabajando para crear animales
que cada día producen durante más tiempo, vamos a decir, pero además con estándares de calidad bueno. A veces el criterio para limitar la producción en tiempo es más la calidad del huevo que la cantidad de huevo que produce la gallina, y realmente ahora se están consiguiendo gallinas que llegan a ciclos de producción largos con una calidad de huevo muy buena. Por lo tanto, es difícil pensar que solo con vacunaciones que se hagan en las primeras 16 semanas vamos a llegar a proteger durante todo el ciclo. Por lo tanto, ahí hay que aportar ese extra de inmunidad, que es lo que bueno, pues hace que las gallinas puedan estar libres de salmonela, junto evidentemente con todas las medidas de bioseguridad, también protección, digamos, a nivel nutricional, materias primas, etcétera, procesos de limpieza, desinfección de las naves. Pues todo esto en conjunto hace posible que lleguemos a los niveles de protección hasta la última semana de la gallina, porque tiene que ser así, ¿no? Esta es un poco, digamos, la innovación más relevante, diría yo, en los últimos tiempos. A la hora de desarrollar estas herramientas, entiendo que no solo es importante poder ofrecérselas a veterinarios y ganaderos, sino mostrar un uso óptimo. ¿Qué iniciativas se han tomado desde la parte industrial, desde la parte de las compañías, también en este sentido? Bueno, esto que dices tú es vital, es decir, hablamos mucho de cosas individuales, productos, vacunas, nutrición, etcétera, pero si no acompañamos al proceso de vacunación u otros, a veces podemos generar, digamos, prácticas erróneas, ¿no? Es decir, hay que pensar, por ejemplo, cuando ya se ha creado o ya hay un uso de vacunación en puesta, es muy importante asegurarnos que las granjas de puesta, que por nuestro modelo de producción son diferentes a las granjas de recría, tengan, digamos, la estructura suficiente para poder vacunar bien dentro de una granja. Esto es un tema muy concreto y que nosotros hemos visto pues, a la vez que hemos, digamos, desarrollado un producto para ese segmento. En las granjas de puesta habitualmente no se vacunaba de ninguna vacuna, no se ejercía ninguna maniobra de este tipo, entonces a veces ni la estructura acompaña porque bueno, no se dispone a lo mejor de un dosificador o de un depósito intermedio, ni tampoco el operario estaba habituado a esta práctica porque no lo realizaba, ¿no? Entonces, claro, una vacuna que tiene un valor grande, importante a nivel de coste, que es un producto vivo, es decir, que puede alterarse con cualquier situación que tengamos dentro de la granja, por ejemplo, la existencia de biocidas dentro del agua, que se utiliza normalmente para sanitizar el agua, pero que a su vez pueden ejercer un efecto de interferencia de las vacunas. Estos aspectos hay que valorarlos en profundidad, es decir, esto no es un tema baladí, esto es un tema muy, muy importante. Nosotros en ese sentido pues, hemos creado programas de seguimiento, preauditorías para conocer un poco cuál es la situación y poder realizar la vacunación unas semanas después, sabiendo que nos vamos a encontrar y sabiendo que tenemos que hacer una serie de maniobras de protección de la propia vacuna para que llegue, saber, pues, por ejemplo, temas cuánto tiempo puede tardar una masa de agua en llegar a una punta de la granja, de la nave, para que realmente todos los animales beban, y luego en el ejercicio de la vacunación, auditorías específicas que a la vez sirven de formación al operario para que cuando se enfrente a una situación de vacunación él sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y obviamente puntos de mejora, es decir, en una auditoría de vacunación te das cuenta realmente de los puntos donde fallas, donde bueno, pues hay un elemento que puede generar una distorsión sobre la vacunación y bueno, puedes elaborar un informe de mejora que ayude a la situación posterior, ¿vale? Todo esto es vital, una vacuna por sí mismo, si no se acompaña de estas medidas, no va a ejercer la acción que se le requiere, ¿no? Y esto pues a veces genera cierta frustración, ¿no? Por lo tanto, esto somos muy conscientes de que hay que trabajarlo de esta forma, de esta manera. ¿Cómo se ven todas estas innovaciones, Beatriz, desde la Administración? Bueno, para nosotros son fundamentales, ¿no? El poder avanzar en el control de cualquier enfermedad siempre va de la mano de la innovación, ¿no? Cada vez tenemos mejores métodos de diagnósticos, para nosotros es muy importante, y luego, bueno, herramientas como esta que acaba de comentar Jesús, de poder tener una vacuna que no solo se pueda aplicar en la recría, sino también durante la fase de puesta, teniendo en cuenta que cada vez las estirpes son más longevas, pues es fundamental. Y de hecho, bueno, fíjate si es importante todo el tema de la innovación, que en el Ministerio de Agricultura
existe una subdirección que es eso, Subdirección General de Innovación y Digitalización. O sea que para nosotros es muy importante como gestores tener la mejor tecnología, ¿no?, disponible. ¿Y a pie de granja, Beatriz? Pues, cualquier innovación que se ponga una nueva herramienta para el sector, como en este caso la posibilidad de vacunación frente a salmonella en puesta, es un rotundo éxito para todos. Sí, está claro que haciendo lo mismo consigue los mismos resultados. Entonces, cuando hay una innovación es cuando se dan avances, ¿no? Saltos, como se ha visto, desde que empezó el plan de salmonella se redujo casi 8 veces la incidencia. Este tipo de ayudas y otras que pueden estar ahí, pensando en temas como los fagos, por ejemplo, el uso de fagos, otras cosas que están todavía en estudio o en desarrollo, pero que van a ayudar a que haya saltos cuantitativos importantes gracias a este tipo de prácticas. Y vuelvo a decir, lo he dicho al principio, independientemente de todo, uno de los éxitos del control de salmonella fue la vacuna, ¿no? Lo acaba de decir Jesús, y es eso, conseguir unos animales con un estatus inmunitario importante al final del periodo de puesta es fundamental, porque si no se quedan desprotegidos, como si no estuvieran vacunadas, ¿no? Entonces es claro. A modo de conclusión, para ir terminando el debate, no sé qué conclusiones o qué queréis resaltar de lo que hemos abordado aquí en esta mesa. ¿Quieres empezar tú, Enrique? Vale. Pues ya que has sido el último en hablar, pues... Empiezo. No, yo creo que la salmonella, hay 3 o 4 cosas que creo que es importante resaltar. Es uno de los aspectos que más preocupan al sector. O sea, yo, cuando empecé a trabajar con este sector, había varios problemas, bueno, pero uno de ellos siempre era la salmonella, ¿no? Entonces es una de las cosas que preocupa porque tiene un impacto importante en el día a día de las granjas, ¿no? No solo bueno, por inversión, sino por otras muchas cosas. Se ha hablado también de la exportación. La exportación se basa en confianza, y entonces si un país no cumple los estándares y tal, pues perdería la exportación. Y en un país como un sector como el nuestro, tenemos una exportación muy importante, ¿no? Tenemos por encima del 20% del producto que se exporta. Entonces ahí es un tema que preocupa y mucho. Luego hay temas que están funcionando bien, temas mejorables, de vez en cuando discutimos con la administración, les pedimos tal cual. Bueno, yo creo que los retos ahora, para mí hay uno, si queremos, más importante, que sería la rapidez en el tratamiento diagnóstico. Es uno de los problemas que a mí me aliviaría mucho mi día a día, porque tengo muchas, aunque son puntuales y son hechos concretos, pero sí que tengo muchas cosas de estas de que llevo tantos días, eso crea ahí un cuello de botella que sería bueno afrontar. No sé qué soluciones hay técnicamente, ni me voy a meterme en ello porque no soy experto en eso, pero creo que ayudaría bastante. Y por otro lado, eso, esperar a la innovación que tengamos avances, ¿no? Avances tanto desde el punto de vista de tratamientos o de desinfección también, porque hay una cosa que nunca se habla, que es de una buena desinfección entre cuando se hacen los vaciados, controles. La verdad que estamos ante una bacteria que está en todos los sitios, es muy ubicua y es muy difícil de reducir, pero bueno, creo que hay trabajo que hacer todavía, ¿no? Pero eso es un poco como resumen. Nos preocupa mucho, nos ocupa mucho y creo que vamos por el buen camino, pero hay que seguir pendientes de ello, ¿no? Beatriz. Los productores somos los primeros interesados en reducir al mínimo posible la prevalencia de la salmonella, y para ello usamos todas las armas que tenemos disponibles para este fin, y por lo tanto cualquier innovación es bienvenida, y todo ello se puede llevar a cabo trabajando conjuntamente de una forma activa tanto la administración como laboratorios como nosotros los productores. Beatriz. Bueno, a ver, como conclusión,
yo pienso que vamos por el buen camino, ¿no? Existe una buena coordinación, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero existe un buen entendimiento entre la administración, el sector, los ganaderos. Entonces yo creo que tenemos que continuar por esa vía, seguir aplicando rigurosamente el Programa Nacional de Control y ser sobre todo muy riguroso con una cosa que acaba de decir Enrique, todo lo que son las prácticas de higiene y de manejo. Eso es fundamental. Tenemos hechas guías en colaboración con el sector y es muy importante esa formación y esa concienciación, ¿no?, que tiene que llegar a los trabajadores para que todo esto se cumpla y sigamos pues, manteniendo estos buenos estándares. Bueno, es difícil aportar más sin redundar porque yo creo que todos habéis repasado lo que hay que hacer, ¿no? Fundamental, obviamente, concienciar, crear cultura. El tema de bioseguridad siempre es un tema que tiene sus picos, sus subidas y bajadas, ¿no? Es decir, desgraciadamente asociado a algún foco de alguna cosa. Ahora seguramente con el tema de influencia aviar estamos todos más alertas, pero hay una tendencia como a relajarse. Yo creo que aquí, más que no solo formar, sino culturizar, es decir, crear un poco esa conciencia y poner todas las herramientas para ello. Has hablado, Jorge, antes de un tema que es la digitalización. Esto es fundamental porque hoy en día, no sé cómo decir, hay dificultades para que la gente lea un libro, pero el móvil es un tema muy accesible, ¿no? Seguramente todo lo que se conduzca a través de un móvil, una aplicación, etcétera, que ayude a, pues no sé, a hacer una auditoría o a monitorizar o a chequear o a ver una información inmediata, esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, vayamos a ello, ¿no?, para llegar más a la gente que está a pie de granja. Reivindicar una vez más la figura del veterinario, ¿no?, que creo que es un buen conductor y tiene todo el conocimiento y las condiciones para crear programas de vacunación, diseñar medidas de bioseguridad, poniéndose, digamos, dentro de la granja. Y bueno, pues también pues, reconocer pues, el valor de los elementos, bioseguridad, vacunas, que han demostrado, y es cierto, que a partir de su uso pues, han logrado llegar a los niveles de prevalencia que queríamos, a los objetivos de prevalencia, ¿no? Entonces, insistir sobre eso, no bajar la guardia, porque realmente lo mucho que hemos conseguido se puede desbaratar en poco tiempo, y trabajar pues todos en conjunto, la administración, las empresas privadas, los proveedores del sector en esta lucha, ¿no? Bueno, pues con estas reflexiones vamos a dar por concluido el debate de Animals Health sobre salmonela en avicultura de puesta y su impacto en salud pública. Muchas gracias a todos los que nos vean y hasta la próxima.